Para mí un reportaje inolvidable es el que hice de la caída del muro de Berlín, porque fue ser testigo de un acontecimiento histórico. Habíamos llegado la noche anterior, pasamos el día viendo la enorme convulsión social que había en Berlín Este y también una serie de ambigüedades políticas que no se sabía con precisión lo que iba a pasar, pero eso desembocó en que aquella tarde del 9 de noviembre abrieran la puerta del muro de Berlín. Había muy poca gente todavía, luego fueron llegando más, y jamás olvidaré las caras de aquellas personas, cómo pasamos al otro lado, cómo venía con nosotros la traductora, que estaba muerta de miedo, viendo que a pocos pasos de donde había vivido toda su vida había un mundo absolutamente desconocido y que temía. Fue realmente emocionante, fue precioso. Apenas una hora después de que el portavoz del Polígono haya anunciado que se abría la frontera con Berlín, bueno, fue la entradilla que he hecho con más emoción y con más nervios en toda mi vida. Incluso sin rellenarlos, están pasando al otro lado. Cuando yo llegué a Informe Semanal, creo que era algo así como un jueves o un viernes, me incorporé pues con el programa ya naturalmente ya estaba hecho por el equipo que lo llevaba semana a semana. Y entonces el mismo sábado pues me llevé el susto de que se murió la viuda de Franco, conocida también como la señora de Meirás o Doña Carmen. Y entonces fue mi entrada en juego. Recuerdo además que pasó una cosa curiosa, pese a que era el año 88, que utilicé varias veces la palabra dictador, y no en el programa, pero sí en la televisión de entonces, que ya llevaba unos años de transición. Hubo quien se sorprendió por la utilización de aquel adjetivo, que era una definición, la definición menos sangrante que se podría hacer de aquel tipo que gobernó España tantos años. Pues yo recuerdo que teníamos que tratar, por desgracia, demasiadas veces del País Vasco, como sigue pasando ahora. Especialmente recuerdo un reportaje, un trabajo que se hizo, que se llamaba algo así como Escribir en Euskadi. Y fue una época larga en que ETA y todo su entorno hicieron un hincapié especial en la persecución de periodistas que no eran de su cuerda. En eso, desgraciadamente, pues hemos cambiado muy poco, y a ETA hay que seguirle dedicando, a ese entorno desagradable que se vive diariamente en el País Vasco, hay que dedicarle muchos reportajes. Hubo un día particularmente duro para toda la gente que trabajaba en aquellos momentos en el programa, y fue el día en que se conoce periodísticamente como el día que atentaron contra Irene Villa y su madre. Y sin embargo ese día hubo 3 atentados en Madrid, 3, con muy pocas horas de intervalo. He visto que un coche explotaba y se levantaba. Entonces he mirado y era el de mi vecino Paco. He bajado corriendo y le he visto en el coche. Cuando los equipos de cámaras y realizadores llegaron al lugar de los hechos, oyeron otra explosión al muy poco rato. Allí se encontraron con una de las imágenes más difíciles de olvidar, yo creo que para toda España, ¿no? La imagen de Irene Villa y de su madre vivas pero mutiladas. Esas imágenes que luego han servido para que el mundo se diera cuenta de que el terrorismo de ETA es un terrorismo que no tiene nada que ver con los deseos de independencia, sino que simplemente mata porque es brutal y porque no tiene compasión. Todos los estudiantes de periodismo, cuando se les pregunta por qué han elegido esta estupenda profesión, pues suelen decir que es que les gusta ser testigos de los acontecimientos que pueden cambiar la historia, el panorama, y bueno, luego sucede pocas veces, ¿no? Pero en el caso del reportaje del que estamos hablando, de Nicaragua, yo estoy segura de que es uno de esos momentos, ¿no? Del fin de una época y el comienzo de otra, por lo menos de una etapa. Quiero felicitar a todos los nicaragüenses porque hoy hemos triunfado todos.
después de unos años de efervescencia revolucionaria en Nicaragua, pues se produjo la normalización política con todo lo que de decepción del romanticismo revolucionario supuso, ¿no? Un cambio ya con unas elecciones democráticas que fueron perfectamente normales, pero que se respiró luego en ciertos ambientes una decepción y una tristeza que yo creo que en el reportaje pues quedó bastante expreso. Por los momentos que estamos viendo hoy, tal vez recuerde especialmente pues la Guerra del Golfo, cuando acabó la Guerra del Golfo y entraron las tropas aliadas en Kuwait, el recuerdo de los pozos ardiendo, los lagos de petróleo negros que lo invadían todo, los refugiados. Tal vez lo que más recuerdo ahora mismo. Uno de los rodajes fue La carretera de la muerte, y eso era especialmente impactante, ¿no? Impactante porque era un mare magnum de carros de combate, de coches, de granadas de mano, de bombas de estas, de cañón, Kalashnikov, todo tirado por los suelos, ¿no? De trincheras. Esto era todo negro, salvo los pozos de petróleo a lo lejos ardiendo, donde era noche perpetua. Ibas a rodar por las mañanas a los pozos, eran las 12 de la mañana y la oscuridad era total, ¿no? Era impresionante los pozos y el ruido que hacían los pozos, ¿no? El rugir ese del fuego de los pozos era impresionante. Recuerdo el reportaje que se emitió en la víspera de la muerte de Camarón. No solamente por la oportunidad, porque aquí vino a coincidir el interés periodístico con el dramatismo de su inmediata muerte, ¿no? Sino por la convicción y la sinceridad y la autenticidad que transmitía ese personaje, pero sobre todo con la capacidad profesional que lo realizó, creo que fue realizado por Manuel Falset. El flamenco para mí es todo, porque verdaderamente no sé hacer nada. Antes trabajaba en la fraguilla, pero ahora Dios me ha dado esa cosa de cantar y es lo único que sé hacer. La noticia del asesinato de Mohamed Boudiaf llegó un sábado, el día de emisión de informe. Creo recordar que llegó en torno a las 8:30 de la tarde y el programa se emite a las 9 de la noche. Y en el espacio de una hora, o casi de una hora, logró elaborarse un reportaje. No tenía un buen formato ni una buena factura, pero tenía una inmediatez, tanto de imagen como de texto, que venía a situar inmediatamente al espectador sobre las claves de aquel crimen de Estado. Hombre, lo único que recuerdo así ahora mismo es unas inundaciones que hubo en Arcila, Valencia, en el año 87 creo, donde entramos de casualidad en el pueblo, luego el pueblo se quedó cercado por el agua y no pudimos salir, estuvimos 2 noches allí, y bueno, era hacer el reportaje o ayudar a la gente. Y se planteaba una cosa bastante que rozaba la ética y la moral, ¿no? Entonces tuvimos que compaginar el ayudar a la gente y hacer el reportaje, y más o menos cumplimos, creo yo, las dos cosas. Estas imágenes fueron rodadas con linternas, ya que uno de los miembros del equipo de informe semanal cayó al agua con el equipo de luces autónomo que transportaba, quedando inutilizado el mismo.